Muy buenos días, hermanos. En esta mañana quiero invitarles a que pensemos en la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Todos los seres humanos buscamos la felicidad. El diccionario nos dice que es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o disfrutar de algo bueno. Es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Un momento duradero de satisfacción donde no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. Para algunos la felicidad consiste en lograr la autorrealización y alcanzar las metas que nos hemos propuesto, logrando un estado de plenitud y armonía del alma. Otros afirman que la felicidad significa valerse por sí mismos, ser autosuficientes y no tener que depender de nadie. Para otros la felicidad se obtiene al experimentar placer, tanto a nivel físico como intelectual, huyendo del sufrimiento. Hay quienes dicen que la felicidad como estado no existe, sino que puede haber momentos felices, por lo que debemos darnos por satisfechos las pocas veces que ésta toca a nuestra puerta. Y hay más posturas sobre este tema. Dependiendo de la postura que asumamos, desarrollaremos una actitud más o menos proactiva ante la vida, esperaremos a que la felicidad toque a nuestra puerta o al contrario, saldremos a buscarla. Concluyendo para nuestros filósofos y pensadores, la felicidad es un estado subjetivo, cada persona la experimenta de una manera distinta. La felicidad puede estar provocada por diferentes cosas o situaciones, dependiendo del significado que cada persona le confiera a estas, y la felicidad puede ser un estado duradero, pero también puede caducar. Todas estas disquisiciones que los hombres hacen sobre la felicidad deberían estar subordinadas al concepto bíblico de felicidad, porque es Dios quien creó al hombre, quien lo programó, quien lo preparó para cumplir una misión, le dio el formato y es el único que lo conoce profundamente y completamente. Además, Dios conoce el motivo por el que el hombre conoció la infelicidad y ha tomado recaudos para contrarrestar esa situación a fin de que el ser humano pueda volver a conocer la verdadera felicidad. En la Biblia hay una palabra para describir un estado de gran felicidad y es la palabra bienaventuranza. El término bienaventurado se refiere a una persona feliz. Su origen es la palabra griega makarios, aparentemente de origen egipcio, y se usaba entonces para describir el estado de los dioses y de aquellos que participan de un estado de felicidad, algo que aparentemente solo los dioses parecían conseguir. Generalmente se la traduce como felicidad, dicha, bendición, y expresa una felicidad completa y total, muchas veces relacionados al concepto de prosperidad. Por lo tanto, bienaventurado es la mayor expresión de felicidad que un hombre puede conocer, pero según el concepto bíblico, por sobre todo motivo material que éste pudiera alcanzar, la mayor causa de bienaventuranza que una persona puede experimentar ocurre por el perdón de los pecados y la vida que se lleva en confianza y en obediencia a Dios. Como dice David en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Estamos muy interiorizados con las bienaventuranzas del Señor Jesús, del Evangelio de Mateo, del Sermón del Monte. En los Evangelios aparece esta palabra como adjetivo unas 30 veces, sobre todo en Mateo. Pablo la usa 7 veces, Santiago y Pedro la usan 2 veces y aparece 7 veces en el Apocalipsis. Pero sobre estas bienaventuranzas del Apocalipsis
encontramos muy pocas referencias. El libro de Apocalipsis puede apasionarnos cuando nos interiorizamos en su lectura. Para aquellos que estudian los números, van a encontrar en este libro mucho material. El número 7 aparece permanentemente. De hecho, es el número más repetido en Apocalipsis. Aparece 55 veces en el libro. Se nos habla, entre otras cosas, de 7 iglesias, 7 cartas, 7 estrellas, 7 copas, 7 sellos, 7 espíritus, 7 trompetas, 7 ángeles, etc. Y las bienaventuranzas de Apocalipsis también son 7. Por ello es mi deseo que analicemos estas 7 expresiones que cierran la revelación. Es interesante ver que estas bienaventuranzas, tal como aparecen, forman una figura de dicción llamada quiasmo, que consiste en repetir 2 veces la misma cosa pero en sentido inverso. Existe entre ellas un paralelismo que no solo corresponde a las palabras que usa, sino también al concepto que trata. De esta manera podemos ver a simple vista que la primera bienaventuranza del capítulo 1, verso 3, tiene su contraparte en la sexta del 22.6. La segunda, que está en el capítulo 14, verso 13, con la quinta, que está en el 20.6. La tercera del 16.15 con la séptima del 22.14, quedando la cuarta en forma separada al resto en el centro como el cenit del pensamiento. Vamos a tener entonces un breve pensamiento sobre esta primera dupla de bienaventuranzas que aparece en este libro. Leemos Apocalipsis 1.3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La segunda parte de esta misma bienaventuranza está en Apocalipsis 22, 6 al 7, y dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es interesante ver que el libro de Apocalipsis comienza con una bienaventuranza y termina con otra, con un parecido contenido. La primera está en la introducción, en el prólogo, y la segunda en el epílogo, y ambas son prácticamente iguales. Y en estas dos expresiones se destacan 3 elementos. En primer lugar, la necesidad de guardar el contenido profético. En segundo lugar, el estado de bienaventuranza que se produce como consecuencia. Y en tercer lugar, la prontitud del cumplimiento profético. El estado de bienaventuranza que se repite en estas dos expresiones se basa en el trato que el creyente tenga hacia el contenido profético. Podríamos decir que el apóstol introduce el Apocalipsis con una reflexión para el lector y oidor del libro, y lo cierra con otra reflexión en el mismo sentido. El Apocalipsis no es un libro oscuro, enigmático, escondido, difícil de entender. Si fuera así, no existirían estos llamados a leer, oír y guardar lo que en él está escrito. Pareciera que el Espíritu Santo se anticipa a todos estos argumentos que aparecerían en el tiempo, ofreciendo garantías de éxito a aquellos que se aventuraran a leer y escribir. El contenido profético de toda la Biblia es muy extenso. Mucho de ese contenido se ha cumplido ya, pero hay grandes porciones que todavía tienen un cumplimiento futuro. El libro de Apocalipsis en gran parte es de cumplimiento futuro y escatológico, o sea, de los últimos tiempos. ¿Tiene sentido prestar atención a esta porción de la Biblia? Bueno, según las Escrituras, nadie es completamente feliz si no lo hace. Esta bienaventuranza solo aplica a los que se dedican a prestar especial atención a la palabra profética. ¿Por qué es tan importante prestar atención a la palabra profética? Pedro nos da la respuesta. Dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estamos viviendo en un mundo de oscuridad. Eso no es ninguna buena noticia. Las tinieblas son figura del error y del pecado. La oscuridad sirve para esconder las acciones pecaminosas de los hombres. La luz revela, la oscuridad esconde. Las personas de este mundo ven y siguen luces falsas que las atraen hacia caminos peligrosos y con un destino fatal. Ellos no lo saben. Ellos creen que están seguros, pero de pronto caen y no pueden levantarse. Es demasiado tarde para ellos. Las luces que los guiaron eran falsas. Los creyentes tenemos la palabra profética más segura. Ella alumbra como antorcha en la oscuridad. No se nos permite ver todo el camino, solo lo que tenemos por delante, pero es suficiente para dar pasos seguros hasta que salga el sol y el conocimiento sea pleno. Y Pedro nos dice que hacemos bien en prestar atención a la profecía y estar atentos a ella. Al dar lectura a estas bienaventuranzas uno puede y debe encontrar palabras de ánimo, porque las bienaventuranzas están para reanimar al cristiano en el momento de la crisis, principalmente aquellas que han sobrevenido y sobrevendrán de parte de los que están en oscuridad, y mucho más en los tiempos finales, cuando el anticristo se manifieste, que es el tema central del Apocalipsis. Aquí no hay pretexto alguno para vivir en la desdicha. Atesorando estas promesas del Apocalipsis, uno puede continuar experimentando la felicidad aún en la crisis, porque es fiel aquel que prometió. ¿Qué debemos hacer con la profecía para ser completamente felices? Leer, escuchar y guardar. Evidentemente el escritor tiene en mente una situación en donde hay alguien que lee la profecía y otros que escuchan. Probablemente trata de la liturgia en una congregación, una práctica común en la Iglesia Apostólica y también en la nuestra, cuando una persona lee las Escrituras a la congregación. Pero no se trata solamente de dar lectura, sino de entender y recordar lo que se leyó. Oír es el segundo elemento que se requiere para ser completamente feliz. Y esto significa prestar atención a lo que se lee y abarca la comprensión y aceptación del contenido que se escucha. Finalmente se nos indica guardar. No solo leer, no solo oír, sino también guardar la profecía. Y esto significa interiorizar, entender, recordar y fundamentalmente obedecer los mandamientos y la palabra de Dios. Podríamos preguntarnos cuál es el propósito de la profecía. Saben que no es solamente conocer el futuro, ya de por sí es mucho lo que nosotros sabemos en relación a los acontecimientos venideros, pero no es ese el propósito. El mayor propósito por el que la profecía quedó plasmada en las páginas de la Biblia y que podemos leer, oír y guardar, tiene un profundo significado ético, porque el conocimiento del futuro debe cambiar nuestro presente. Muchas veces la incertidumbre que reina en el mundo invade a los creyentes. La inseguridad, la corrupción, la violencia, la desesperanza ganan nuestra mente, desvían nuestra mirada y nos quitan el gozo de nuestra salvación. El vértigo en el que vivimos, nuestra preocupación por las cosas lícitas de este mundo, el trabajo, la escuela, las tareas diarias, nos llenan de una ansiedad, muchas veces imperceptible, pero que llenan nuestra agenda diaria y no dejan lugar para las cosas espirituales y eternas. Rápidamente entonces deberíamos recordar que solo estamos de paso, que no tenemos nada permanente acá y que nadie puede tomar lo que está en las manos de Dios. Nos hemos olvidado que somos ciudadanos del cielo. Nos hemos olvidado de la trompeta que pronto sonará, de la esperanza celestial. Hemos construido una casa
en vez de vivir en tiendas y considerarnos peregrinos. Nos hemos dedicado mucho a las cosas temporales y hemos descuidado las cosas eternas. Y el estado de insatisfacción que muchas veces tenemos tiene que ver con que hemos olvidado la profecía. Vemos cómo el mal impera y cómo se van cumpliendo las condiciones que la profecía anticipa, pero parecemos olvidar los capítulos finales. Dios está en su trono, el libro está en las manos del Cordero, los juicios caen en serie sobre el mundo incrédulo, los malos son juzgados, los justos son glorificados, la iglesia está con su esposo y toda rebelión ha sido suprimida. Cuando leemos la profecía y cuando oímos sobre la victoria de Cristo y cuando guardamos cada palabra de estas en nuestro corazón, nos invade un estado de satisfacción tan pleno y completo que nada en esta tierra puede producir algo semejante. Esta bienaventuranza también nos despierta la realidad de que Cristo viene pronto. En la primera parte dice precisamente eso, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis nos muestra el final de la historia de la humanidad y nos dice, el tiempo está cerca. Al cerrarse el libro, el mismo Señor Jesucristo llama a la iglesia a despertar diciendo, he aquí vengo pronto. Guarda las palabras de esta profecía y serás bienaventurado. Querido hermano, querida hermana, Cristo viene pronto. Viene a buscar a su iglesia. No perdamos de vista este hecho trascendental y eterno. Pronto vamos a estar en el cielo. Pronto todo lo que está a nuestro alrededor dejará de ser importante. Falta poco. No bajemos los ojos del cielo. Mantengamos la palabra de esta profecía siempre viva. Leamos, oigamos y guardemos todas las palabras que están escritas en este libro. Que el conocimiento del futuro modifique nuestro presente. Juan lo dice así, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Pedro también lo dice de esta manera, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Querido hermano, arregla tu lámpara, acondiciona tus ropas, prepara el encuentro, porque pronto, pronto viene Jesús. Que el Señor nos bendiga.